Te voy a poner esto para que la grabación te quede muy bien. A ver si no me enredo. Yo me muevo a veces. Ya está. Es la primera oportunidad que estás aquí en la UNI, ¿no? Primera vez. Muy bien. Estimados profesores, alumnos, público en general, en esta oportunidad tenemos el placer de presentar al doctor Alfonso Laguardia. Él es presidente de la Asociación Internacional de Física Médica. Actualmente él está haciendo una gira por países de América Latina. Él está viniendo de Chile y ha tenido la gentileza de coordinar con autoridades del IPEN, autoridades acá de la UNI, de la facultad, para dar una conferencia. Nosotros creemos muy oportuno esta conferencia, esta charla que va a dar el doctor, porque los alumnos que ya están estudiando maestría y los alumnos que aún no definen su profesión o su carrera en una maestría de grado, están en la oportunidad de conocer todas las oportunidades que se pueden presentar. Y qué más que esta nueva carrera, que es realmente muy nueva en relación a otras, y que tiene un campo de aplicación poco conocido todavía. Sin embargo, en la práctica se sabe de que es tan importante porque tiene que ver con el tratamiento de enfermedades que atacan al ser humano. Entonces, para no quitar más tiempo al doctor, le presento al doctor Laguardia para que inicie su conferencia. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecerles la invitación, ¿no? Para mí es un placer, no lo tenía en mi agenda, pero siempre me gusta. Yo trabajo en la Universidad de La Habana, en una institución que es orientada a la formación de especialistas en el área nuclear. O sea, nosotros tenemos carrera de licenciatura en física nuclear, de licenciatura en radioquímica y de ingeniería nuclear. Y de nuestras aulas han salido la mayoría de los físicos médicos que se desempeñan en las distintas áreas de competencia que vamos a ver acá en Cuba. Yo soy de formación ingeniero nuclear de esa misma institución y me he desempeñado por más de 20 años en el Hospital Oncológico, que sería el equivalente al INEN acá, de La Habana, y me he mantenido siempre vinculado a la docencia. Ahora estoy más directamente porque estoy formando ya maestrantes de física médica y doctorantes en este campo, pero también estoy vinculado a la física médica clínica a través de este hospital. O sea que yo lo que les voy a presentar entonces acá es el enfoque que nosotros tenemos dentro del organismo de energía atómica, porque yo vengo en este caso como experto del organismo de energía atómica. Ustedes saben que el Organismo Internacional de Energía Atómica es el organismo especializado de las Naciones Unidas para el uso pacífico de la energía nuclear, entre las cuales están las aplicaciones médicas de la energía nuclear y las radiaciones ionizantes. Entonces nosotros vamos a ver que dentro de ese organismo existe un grupo de trabajo, que es una sección que se llama Sección de Dosimetría y Física Médica, que promueve procedimientos, guías, protocolos para optimizar el uso de las radiaciones ionizantes en los pacientes, ¿no? A través del conocimiento profundo de la física médica. Yo quisiera, por favor, que ustedes me levantaran la mano los que son actualmente integrantes del programa de la maestría de física médica de acá de la UNI. O sea, ¿usted es alumno o profesor? Alumno. O sea, hay un solo alumno de la maestría acá. Sí, ellos vienen a partir de las 5. Ah, ya, ¿verdad? Cierto. Entonces el resto son estudiantes de pregrado o de antegrado, ¿no? de física. Son estudiantes de grado de física. Bueno, entonces le va a ser, pienso, interesante esto, porque esto tiene un poco de orientación vocacional, ¿no? O sea, la idea es que ustedes vean cuáles son las oportunidades que tienen los físicos médicos. Entonces nosotros lo que vamos a cubrir, digamos, es
un poco hablar de lo que es la definición de la física médica, cuáles son las áreas de competencia que tendría el físico médico, los roles dentro de esas áreas de competencia, los requerimientos, los requerimientos de los físicos médicos en cuanto a cómo nosotros podemos determinar o cómo se debe determinar cuántos físicos médicos hacen falta en una determinada área, cómo se forma un físico médico y cómo es la educación continua de los físicos médicos. O sea, vamos a ver estos tópicos. La física médica, que a veces se confunde, ¿no? O sea, en español, en inglés es medical physics, ¿no? En español es física médica. Lo que pasa es que a veces el término en español se confunde con otros términos, por ejemplo, como medicina física. O sea, hay veces cuando uno dice, no, yo soy físico médico, te dicen, usted da masajes o hace tratamientos térmicos, ¿no? O sea, porque se confunde, ¿no? También se confunde con la biofísica, que es otra área de aplicación, ustedes conocen, o con la bioingeniería, que son, digamos, parte del equipo multidisciplinario con que nosotros trabajamos en un hospital, pero está más orientado a lo que sería la parte de los mantenimientos y reparación de los equipos. Entonces, la definición de física médica, de acuerdo al organismo profesional internacional de este tema, es la rama de la física que comprende la aplicación de conceptos, leyes, modelos y métodos de la física para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, desempeñando un papel importante en la asistencia médica, la investigación biomédica y la optimización de ciertas actividades sanitarias. O sea que es, como ustedes ven, física aplicada a la medicina, ¿bien? Pero es física. O sea, los físicos médicos son personas que tienen una formación, como vamos a ver, en física y que después se especializan en la aplicación de esos conocimientos en la medicina, ¿no? Entonces, las principales áreas de competencia de la física médica se dividen en tres fundamentalmente, ¿no? Un área que tiene que ver con el uso de las radiaciones con fines terapéuticos, un área que tiene que ver con el uso de esas radiaciones con fines diagnósticos y la que tiene que ver con la protección y seguridad radiológica. O sea, todos los trabajadores que están expuestos a este tipo de radiaciones deben estar controlados desde el punto de vista radiológico. Entonces, desde el punto de vista de la actividad que realizan los físicos médicos, vamos a ver que podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Los físicos médicos clínicos, que son aquellos que trabajan en instituciones médicas, hospitalarias, de salud, y tienen una responsabilidad directa con la atención médica del paciente a través de ese grupo multidisciplinario. O sea, son físicos que están trabajando en los hospitales. Y son, digamos, los que más nosotros conocemos y vamos a ver que a su vez son los que más necesidad tienen nuestros países por el déficit que hay de los mismos y el impacto que su presencia implica en la calidad de la asistencia médica. Se pueden desempeñar dentro de este campo en actividades asistenciales, docentes y de investigación. O sea, el hecho de que nosotros no estemos en un hospital no excluye que nosotros nos sigamos con, digamos, el espíritu ese que siempre lleva un físico de investigar, de promover, digamos, desarrollo, ¿no? También tenemos los físicos médicos no clínicos que se desempeñan en labores docentes y de investigación en universidades, en laboratorios, en la industria de equipos médicos, etc. O sea, son personas que son físicos de formación, pero que no están directamente vinculados a la atención del paciente, sino que utilizan esos conocimientos, por ejemplo, para desarrollar equipos, software, o sea, contribuyen a la física médica, pero de una manera indirecta. De manera que nosotros entonces vamos a hablar fundamentalmente en esta charla sobre el físico médico clínico, que como les decía es el físico que está, digamos, más directamente aplicando los conocimientos en la asistencia médica de los pacientes y que es a su vez el que más necesita el país, este país y los países de Latinoamérica, porque hay un déficit marcado de los mismos, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, dentro del físico médico clínico vamos a hablar de un físico médico cualificado o clínicamente cualificado, que es un individuo que es competente para trabajar de manera independiente en una o más subespecialidades de la física médica que habíamos mencionado antes. O sea que nosotros vamos a tener entonces que ese físico médico clínico va a tener que obtener un determinado nivel de competencia para poderse desempeñar de manera independiente, cuando digo de manera independiente, sin ningún supervisor que lo esté orientando en ese campo de la física médica. Y puede ser entonces, como les había dicho, en radioterapia, en diagnóstico por imágenes o en seguridad radiológica. O sea, yo puedo ser competente en una de esas áreas, ¿no? En el caso de la radioterapia, este campo está relacionado fundamentalmente con la aplicación terapéutica
de los rayos X, de los rayos gamma, de los neutrones, de otras partículas, ¿no? Y radiaciones ionizantes provenientes de fuentes selladas. Y a su vez, todo lo que tiene que ver con el equipo asociado a la producción de esta radiación, su uso y medición, ¿no? La calidad de las imágenes que también se obtienen a través de este tipo de radiación y la seguridad radiológica. Entonces, dentro de esto vamos a ver que el físico médico se dedica, por ejemplo, a la calibración de los equipos de radioterapia. O sea, aquí yo tenía un poquito menos años, como verán ahí. O sea, esta es una de las funciones esenciales que tiene que cumplir un físico médico. El físico médico es el responsable de determinar la dosis que producen los equipos médicos sobre los pacientes. En radioterapia, el médico va a prescribir una cantidad de radiación al paciente. O sea, la medicina, el medicamento que se utiliza en radioterapia es la radiación. Y esa cantidad de radiación se prescribe en términos de dosis. Y la dosis se cuantifica como unidad de energía por unidad de masa. O sea, se da en Gray, digamos que es la unidad sistemática, y por lo tanto el físico tiene que saber medir eso, pero no solamente saberlo, es el responsable de eso. O sea, un físico médico en radioterapia, lo primero que tiene que saber hacer es calibrar su equipo, y hay que calibrarlo con alta precisión, porque hay una correlación muy abrupta entre la dosis que se le administra al paciente y la respuesta de los tumores y de los tejidos sanos. Entonces, si yo me paso un poquito en la dosis, yo puedo hacer un daño a los tejidos sanos que están alrededor del tumor. Si me quedo un poquito por debajo de lo que prescribió el médico, no curo. ¿Ok? Entonces tengo que dar la dosis con un nivel de incertidumbre, que es con lo que nosotros nos manejamos de lo físico, bien estrecho, que normalmente es alrededor de un 5% con respecto a lo que prescribe el médico. O sea, es una de las áreas de la dosimetría de radiaciones donde los requisitos de exactitud son más rigurosos. Y eso hace que los físicos tengan un alto nivel, digamos, de implicación en esto. Nosotros tenemos también que realizar las especificaciones de los equipos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros somos los que en los hospitales tenemos que decir qué usted necesita ser médico, qué usted necesita tratar, qué tipo de lesiones. Y nosotros entonces somos los que establecemos cuáles son las especificaciones a la hora de adquirir un nuevo equipo, porque conocemos mejor la física que está de ese tipo de equipo. Nosotros después tenemos que hacer las pruebas de aceptación de esos equipos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo compro un equipo, o cuando se compra un equipo, ¿quién es el que verifica que ese equipo cumple con las especificaciones que se pusieron antes de la compra? El físico médico. O sea, hay que hacer muchas mediciones en presencia del fabricante para demostrar, o para que él me demuestre que el equipo cumple con esas especificaciones. Estamos hablando de equipos que a veces cuestan 3, 4 o 5 millones de dólares. Entonces, nosotros no podemos aceptar un equipo sencillamente porque me digan ese fabricante está registrado y está certificado, ¿no? O sea que tenemos que, participando con el fabricante, ahí estamos nosotros verificando todos los parámetros, en este caso de un acelerador, para poder asegurar que está listo. Hay que hacer una gran cantidad de medidas de datos, de levantamiento de perfiles, de curvas, o sea, mucha medición. El físico médico es un físico que tiene que tener mucho dominio mucha experticia en la física experimental. O sea, hay que trabajar con muchos instrumentos y con distintos tipos de software asociados a esos instrumentos. O sea, que la competencia de físico en esta área es importante. Hay que establecer todos los procedimientos de cálculo dosimétrico. O sea, el físico médico tiene que dominar, digamos, toda la física de la interacción de las radiaciones con los pacientes, con los tejidos, para poder establecer los cálculos y los modelos de cálculo para determinar con exactitud la dosis. O sea, no solamente medir los equipos, sino después llevar esas medidas en términos de paciente, porque cada paciente es distinto y nosotros tenemos que hacer los cálculos en cada paciente. Hay que hacer lo que es la planificación del tratamiento, o sea, de las medidas a las condiciones de paciente. O sea, ya hoy en día todo esto se hace a través de sistemas computarizados de planificación, donde tenemos entonces los datos anatómicos del paciente y los combinamos con los datos medidos de los ACEs en ese sistema computarizado de planificación, y ahí se hacen todos los cálculos, pero los físicos son los que desarrollan todo este tipo de herramientas y las verifican. Hay que establecer programas de garantía de calidad, que quiere decir mediciones sistemáticas para asegurarnos de que el equipo de tratamiento o los sistemas de computarizados de planificación o todo el sistema de medida se comporta de acuerdo a las especificaciones iniciales, o sea, que no haya una degradación de esos parámetros. Hay que hacer la supervisión de los mantenimientos de los equipos, o sea, cada vez que un equipo es reparado o revisado por un ingeniero de fábrica o de la representación de la fábrica, el físico médico es el que está encargado de verificar
que ese equipo quedó apto para uso clínico nuevamente, y enseñar y educar a otros físicos médicos y a otros profesionales que trabajan en el equipo multidisciplinario. En primer lugar, a los médicos radioterapeutas, también a los tecnólogos, a los ingenieros, a las enfermeras, todo el personal que está vinculado a este tema, ¿no? Por otra parte, en caso del diagnóstico por imagen, el rol del físico médico, vamos a ver que va a estar desglosado en dos áreas principales, lo que es la medicina nuclear, que ustedes seguramente han oído hablar mucho de ello, y lo que sería la radiología o el radiodiagnóstico, o radiología diagnóstica, ¿verdad? Entonces, con respecto a la medicina nuclear, el campo de la medicina nuclear está relacionado fundamentalmente con las aplicaciones terapéuticas y diagnósticas de radionuclidos, excepto aquellos que son utilizados con fuente sellada. O sea, todo lo que sea fuente sellada va a pasar a la radioterapia. Ahora, en medicina nuclear, nosotros lo que vamos a utilizar son radiofármacos, fuentes abiertas, que es como se le llaman, ¿no? O sea, fuentes que se van a inyectar o se van a administrar al paciente por alguna vía, y esas fuentes van a ayudarnos a nosotros, ya sea a obtener un diagnóstico o a hacer un tipo de tratamiento que son los que se conocen como tratamientos moleculares o metabólicos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos una cámara gamma de 2 cabezas, que es uno de los equipos que se utiliza mucho en medicina nuclear, y esto sería una imagen de un scanning óseo, digamos, ¿no?, de medicina nuclear para, por ejemplo, detectar algún tipo de malformación o metástasis, ¿no? Asociado también está el equipo que tiene que ver con esto, su uso y evaluación y la calidad de las imágenes que con ellos se obtienen, y la seguridad radiológica asociada con este campo. Este es un aspecto muy importante en la medicina nuclear porque ya hablamos que estamos trabajando con fuentes abiertas, o sea, son fuentes que pueden, digamos, contaminar, digamos, a los trabajadores o a los locales. Los pacientes, por ejemplo, pueden salir antes de tiempo, digamos, del servicio de medicina nuclear, y las excreciones que ellos emiten pueden contaminar también el entorno. Por lo tanto, es muy importante todo este tipo de sistema de control de seguridad radiológica en medicina nuclear. Entonces, la medicina nuclear, como les decía, el físico médico tiene que ocuparse de lo que es el control de calidad de todas las imágenes que se generan en estos equipos, todos los maniquíes, digamos, y software que se utilizan para garantizar que las imágenes cumplen con requisitos de calidad para que el médico después pueda hacer un diagnóstico adecuado en base a este tipo de sistema. El control de calidad de la instrumentación, o sea, todos los detectores que se utilizan para obtener las imágenes tienen que el físico médico verificarlos. Las especificaciones de los equipos, lo mismo que habíamos hablado en radioterapia. La evaluación de los algoritmos para obtener los datos, o sea, todos los sistemas de reconstrucción de imágenes que se utilizan, tomográfico. La aceptación y puesta en servicio de los equipos. O sea, hay algunos, digamos, roles que son comunes a todas las áreas de la física médica. Las medidas y caracterización de la radiación emitida por el radiofármaco antes de que se aplique en la clínica, o sea, evaluar todas las características, utilizar, digamos, detectores para hacer todo este levantamiento, la evaluación de los procedimientos de adquisición de las imágenes, las reconstrucciones, o sea, obtener mejores imágenes o hacer sistemas matemáticos más sofisticados para, a partir de la misma información, poder brindar mejores imágenes utilizando distintos tipos de filtros y algoritmos, y participar en la elaboración del programa de protección radiológica, o sea, todo lo que tiene que ver con la manipulación de la fuente, los blindajes, toda esa parte también el físico médico es el que se ocupa de implementarlo. ¿Bien? Y la enseñanza nuevamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos algunas de las técnicas modernas que se están implementando hoy día, que son equipos híbridos, donde se combina la tomografía por emisión de positrones con la tomografía convencional y con la resonancia magnética, lo cual permite obtener imágenes de alta calidad y de una información muy avanzada. Todo esto se puede implementar en la clínica de una manera más eficaz con la presencia del físico médico. Por otra parte, la radiología está relacionada con la aplicación diagnóstica de los rayos X, fundamentalmente, y en su gran mayoría, los rayos gamma, provenientes de fuentes selladas, radiación de ultrasonido, radiación de radiofrecuencia y campos magnéticos, como la que se utiliza en la resonancia magnética nuclear, ¿verdad? Todo el equipamiento asociado a esto y la calidad de las imágenes que se obtienen en este tipo de equipo, así como la seguridad radiológica asociada a este campo para los sistemas, digamos, de rayos X y de rayos gamma. Entonces, el rol del físico médico aquí también está en la elaboración de las especificaciones de los equipos, y aquí tenemos una gran diversidad de equipos. Estamos hablando desde equipos de rayos X convencionales, mamógrafos, equipos de fluoroscopía, equipos de tomografía axial computarizada con toda la diversidad que hay, equipos de resonancia magnética, equipos de ultrasonido, o sea que el campo en la radiología es bien amplio, y además
es donde más equipos hay, o sea, porque donde quiera uno se encuentra un equipo de radiología, en cualquier hospital, en cualquier policlínica, ¿no? Optimización y control de calidad de las imágenes, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción, por ejemplo, tomográfica, control de calidad de los equipos, el asegurar que todos los equipos sean usados dentro de los límites de seguridad. Digamos que los pacientes, cuando se le hace una imagen, se le hace un estudio tomográfico, no se le dé una dosis en exceso, que estén optimizados los procedimientos para que el paciente reciba justo la dosis que necesita para obtener un diagnóstico, ¿ok? O sea, no es dar menos dosis que implique un diagnóstico malo, es dar la dosis necesaria para obtener el diagnóstico óptimo, ¿no? Y todo esto lo realizan los físicos médicos, el establecimiento del programa de seguridad radiológica asociado a lo que les mencionaba, la estimación de las dosis en órganos. Eso es algo que, por ejemplo, hoy día, debido a la falta de físicos médicos en este campo, casi que no se conoce. O sea, cualquiera que se ha hecho una radiografía o se ha hecho una tomografía, raramente le informan qué dosis recibió en ese estudio. O sea, si algún lugar aquí lo hacen, es bastante atípico, ¿no? Porque no hay, digamos, esa concepción de informar la dosis. Evaluar los procedimientos de imagenología radiológica, mejorar las técnicas, digamos, de obtener las imágenes, proveer asesoría sobre la dosis recibida en los pacientes y el personal. Eso también asociado, sobre todo, por ejemplo, en las aplicaciones de intervencionista de la radiología. O sea, todo lo que son los estudios intervencionistas, que es cuando se utilizan las imágenes, por ejemplo, para guiar procedimientos como es, digamos, el cateterismo, para llegar, digamos, a poner un stem en el corazón, ¿no? Todo eso se hace con imágenes y las dosis a veces son altas porque el radiólogo o el intervencionista que está haciendo este procedimiento se expone a la radiación, pero también le expone al paciente. ¿Okay? Y no es una radiación que, como en el caso de radioterapia, estamos usando con fines terapéuticos. Es una radiación que estamos utilizando para guiar un procedimiento. ¿Okay? Pero tiene un efecto colateral. Todas las pruebas de aceptación de los equipos y la enseñanza en este campo. Estos son algunos ejemplos que les traía de sistemas actuales de procesamiento. Incluso ya hay muchas cosas que se han adaptado, digamos, a las técnicas modernas de telefonía celular, con smartphone, etcétera, para hacer, digamos, informar, obtener, transferir imágenes. Ya hoy en día hay hasta sondas transductoras que se conectan a un teléfono de smartphone de esto y te hacen un ultrasonido rápido, ¿no? Con la sonda. O sea que esto, y hay muchos físicos. En el último congreso internacional de física médica hubo una sesión dedicada al uso de todas las ciencias estas informáticas de la telefonía en la física médica, ¿no? O sea, cómo los físicos médicos, utilizando los distintos sistemas operativos estos de iOS o Android, han ido desarrollando herramientas. Incluso hay algunos desarrollos, por ejemplo, para medir dosis o detectar la radiación ionizante con el propio con la propia cámara del teléfono. O sea, hay también un boom en ese campo. Y hay muchos sistemas, digamos, open, que serían utilizables por los físicos médicos para desarrollar plugins y herramientas para mejorar el procesamiento de imágenes. O sea que en este campo de la radiología hay un mundo de interés desde el punto de vista de desarrollo y de investigación para los físicos médicos. La seguridad radiológica, como les decía, está asociada al uso seguro de todas estas radiaciones con fines diagnósticos o terapéuticos, la selección, mantenimiento y control de la instrumentación y los programas de garantía de calidad. Y todo esto son, no voy a entrar en detalle, todos los roles que tendría el físico médico, hacer todo el levantamiento. Por ejemplo, en los hospitales donde se usan radiaciones ionizantes debe haber un puesto, un cargo que se llama oficial de protección radiológica. En los hospitales pequeños no es necesario que sea un físico médico, pero en los hospitales grandes es recomendable que también sea un físico médico, porque es el que entiende mejor todos los procesos que ocurren con estos equipos desde el punto de vista de la protección de los trabajadores, del público y del propio paciente. O sea, que estos son trabajos que nosotros hemos desarrollado para, por ejemplo, medir dosis con maniquíes para determinar las dosis que reciben los pacientes en estudio o las dosis que se reciben en medicina nuclear combinada con tomografía. ¿Okay? O sea que lo que quería mostrarles en esta primera parte es todo el espectro de responsabilidades o de tareas que puede enfrentar un físico médico en estas áreas de competencia, digamos, que tiene la profesión. Y ahora quisiera que viéramos de una manera aproximada cómo se estiman los requerimientos de recursos humanos de física médica. O sea, cómo nosotros podemos
determinar cuántos físicos médicos hacen falta en un determinado centro o en un determinado región, de acuerdo a la tecnología y los procedimientos que se realizan, ¿no? Para esto, recientemente el Organismo Internacional de Energía Atómica publicó una guía para el cálculo de los recursos humanos, en este caso en radioterapia, y se están trabajando ya en unas guías similares para radiodiagnóstico y para medicina nuclear, donde se estiman los recursos humanos de cada una de las áreas que ocupan, digamos, del equipo multidisciplinario, que vamos a ver, está formado por varios profesionales, entre ellos el físico médico, en el campo de la radioterapia, basado en actividades, o sea, en qué tiempo demora hacer cada uno de los procedimientos. De esto que yo les mencioné anteriormente, todas las cosas que tiene que hacer el físico médico, todo eso le ocupa un tiempo. Entonces, en función de esos tiempos se determinan estos índices de necesidad de físicos médicos. Y vamos a ver que estos índices se obtuvieron a partir de encuestas y de surveys que se hicieron en distintos países, en distintos hospitales, y cada físico, cada médico, según el caso, estimó cuánto era lo que demoraba en hacer cada uno de los procedimientos de acuerdo a la complejidad de los mismos. Y con esto se estimaron este tipo de indicadores, ¿no? Por ejemplo, en la hoja Excel que se produjo para este documento, ustedes ven acá que hay los distintos profesionales. Esto no está... O sea, tenemos, aquí estarían los físicos médicos, aquí tenemos físicos médicos, radiooncólogos, físicos médicos, técnicos de radioterapia, planificadores, enfermeras, ingenieros informáticos, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos. Ese es más o menos el conjunto, pero digamos, el componente fundamental de un staff de radioterapia son estos tres, o sea, el radiooncólogo, el físico médico y el tecnólogo. Es lo que sería, digamos, el triángulo esencial. Los otros son personales de apoyo, ¿no? Entonces aquí vemos que, si yo hice un zoom acá para que ustedes vieran, por ejemplo, cuando estamos hablando de demanda según los procedimientos que tienen que ver con los pacientes, vemos que para los físicos médicos, cuando nosotros vamos aumentando la complejidad de las técnicas que vamos a usar en los pacientes, de radioterapia bidimensional a radioterapia tridimensional a radioterapia en 4 dimensiones, que quiere decir que tiene en cuenta el movimiento del paciente a la hora de hacer la radioterapia, o sea, tener en cuenta que el paciente no está estático, sino que se mueve, ¿verdad? Vemos cómo los tiempos, esto estaría en horas, que se dedicaría para cada uno de los pacientes, el físico médico, la carga aumenta alrededor de una radioterapia básica basada en una radiografía a una radioterapia avanzada, la demanda de tiempo aumenta casi 20 veces, digamos, de una radioterapia básica a una radioterapia con intensidad modulada. Para una radioterapia 4D aumentaría casi 40 veces. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que con el desarrollo de la tecnología, lo que yo demoraba antes en hacer un paciente, ahora equivaldría a hacer 40 pacientes de aquello, con uno solo. Eso quiere decir que con la misma cantidad de pacientes yo tengo mucha más necesidad de físicos médicos. Por eso es que la demanda ha ido creciendo, porque las tecnologías cada vez se han ido haciendo más complejas y por lo tanto, y estamos hablando del componente que tiene que ver con los procedimientos en pacientes. O sea, no es lo mismo hacer una planificación basada en una placa, que tengo que hacer una definición de un campo, que cuando tengo que hacer una planificación basada en múltiples haces con imágenes tridimensionales, tengo que hacer verificaciones dosimétricas en el paciente, entonces se dedica mucho más tiempo a esto. Y eso hace que entonces haya más demanda de profesionales para una misma cantidad de pacientes, ¿ok? Pero además la cantidad de pacientes va incrementándose, ¿ok? O sea, por ejemplo, aquí me decían que había aproximadamente unos 45.000, ¿eran? No, 45.000 eran. Sí, 45.000 a 50.000 nuevos casos de cáncer al año en Perú. De esa cantidad, aproximadamente la mitad va a necesitar radioterapia en algún momento de su enfermedad. Quiere decir entonces que yo voy a necesitar darle radioterapia a alrededor de 25.000 pacientes, 20 a 25.000 pacientes al año, ¿no? Entonces todo eso yo tengo que convertirlo después en cuántos físicos médicos voy a necesitar para poder darle cobertura a eso, de acuerdo a la complejidad de la tecnología. Y la tecnología va haciéndose cada vez más compleja. Las técnicas de tratamiento son ya este tipo de técnica basada en una placa simple, casi que solamente se deja para tratamientos paliativos, cuando antes era la técnica única que existía. También, por ejemplo, todo el proceso de planificación
que en muchos países como los nuestros no existe un personal dedicado exclusivamente a lo que se llama la planificación de tratamiento computarizado, esta carga pasa también al físico médico. Y eso aumenta la demanda de físicos médicos, ¿no? Por otra parte, tenemos la componente asociada a los equipos. O sea, los físicos médicos también tienen que dedicar tiempo a los equipos. Fíjense, por ejemplo, aquí, el tiempo que se dedica como promedio a una máquina de cobalto por un físico son alrededor de 160 horas al año, para una máquina de cobalto o un acelerador simple. Sin embargo, un acelerador de múltiples energías necesita que un físico le dedique alrededor de 420 horas al año. Entonces, si tengo varios aceleradores, por ejemplo, en el INEM hay 3 aceleradores y hay 3 máquinas de cobalto. O sea que yo, poniendo aquí cuántas máquinas de cobalto tengo, 3 por acá y 3 aceleradores, me sale cuántos físicos harían falta solamente por ese componente, sin tener en cuenta la parte que tiene que ver con los pacientes, ¿no? Y entonces quiere decir que, por ejemplo, en la medida que yo voy aumentando la complejidad y voy poniéndole, por ejemplo, al acelerador otros complementos, como puede ser colimadores multiláminas o pueden ser sistemas de imágenes portales, fíjense que, por ejemplo, un acelerador simple necesita 160 horas, pero a ese acelerador, si yo le pongo multilámina y EPIC, tengo que aumentar en 100 horas cada uno de esos componentes, sería como si pusiera otro acelerador. Y sencillamente lo que hice fue aumentar la complejidad de la tecnología. Todo eso, lo que quiero que vean es que va implicando un aumento de la necesidad de físicos médicos, ¿no? Y al final, entonces, nosotros con este tipo de tabla podemos determinar cuántos físicos médicos hacen falta en un centro o en una región. Y vamos a ver que con el avance, por ejemplo, con el plan Esperanza que se ha desarrollado acá, donde se están instalando nuevos servicios de cáncer en el interior, en Arequipa, en Trujillo y en otras provincias, va a haber, con que son equipos de tecnología moderna, va a haber una demanda creciente de físicos médicos. En radiología diagnóstica también existen, no ha salido todavía, pero en este documento que hicimos en América Latina también pusimos herramientas para determinar cuántos físicos médicos hacen falta en función de componentes de equipos. O sea, por ejemplo, la positron emission, cámaras gamma, tomografía, mamografía, resonancia magnética, ultrasonido, según la cantidad de equipos que hay. Imagínense, por ejemplo, aquí en Perú está establecido que por cada centro hospitalario de tercer nivel hace falta un físico médico de imágenes, ¿no? Y hay 50 centros, ¿no? Hay 50 centros de tercer nivel. Sin embargo, físicos médicos de imágenes en el país actualmente hay un solo uno. Okay, o sea que si analizamos hay un déficit de 49 físicos médicos. Solamente por el hecho de lo que está regulado en cuanto a los hospitales, digamos, de tercer nivel, ¿no? O sea, quiere decir que hay mucha demanda y la demanda va creciendo, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que a ustedes, digamos, más les preocupa, ¿no? Que sería cómo es la formación y educación de un físico médico, ¿no? Nosotros vamos a ver que la formación de físico médico va a estar compuesta de 3 elementos fundamentales. La formación de grado académico a nivel de licenciatura en física o equivalente, que es lo que ustedes están, la mayoría, cursando ahora, ¿verdad? La formación de posgrado académica, que sería a través de cursos, seminarios, trabajo tutorial y práctico de una duración mínima de 1 año, que no deben limitarse a física radiológica. O sea, en estos cursos deben darse también cuestiones médicas como anatomía, fisiología, ética médica, radiobiología, porque el físico va a tener que interactuar en este tipo de campo. Por ejemplo, esto sería el equivalente a la maestría, ¿verdad? Y el entrenamiento clínico supervisado, que es un programa tipo residencia hospitalaria en alguna de las áreas de la física médica con una duración de 1 o 2 años. O sea que más o menos este sería el esquema de formación de los físicos médicos. O sea, ustedes, por ejemplo, estarían acá, pasarían a un programa, digamos, de posgrado, después harían un entrenamiento clínico que puede, como vamos a ver, vincularse y de esa manera saldrían como que el físico clínicamente cualificados para laborar en alguna de las áreas de la física médica. En cuanto a este tema en particular, sobre el posgrado teórico, vamos a ver que el Organismo de Energía Atómica ha publicado recientemente un programa tipo que es, digamos, el que recomienda seguir a los programas académicos de física médica, que está auspiciado no solamente por el organismo, sino también por la Organización Internacional de Física Médica. Este es el caso, digamos, como nosotros tenemos estructurado
la formación de los físicos médicos en Cuba a través de diplomados. Tenemos un diplomado, Fundamentos de Física Médica, que son las materias obligatorias. Después tenemos 3 diplomados que conformarían las materias optativas, ¿no? O sea que si yo quiero dedicarme a radioterapia, vengo por esta vía. Si me quiero dedicar a medicina nuclear, vengo por esta vía. Y si me quiero dedicar a radiología diagnóstica, vengo por esta otra vía. ¿Ok? Y está basado en este mismo documento que les decía. Actualmente en Cuba, la proporción de físicos médicos está de esta manera, o sea, la mitad más o menos están en radioterapia, hay un tercio que se dedica a la medicina nuclear y muy pocos están en el área de protección radiológica y radiodiagnóstico. O sea, que es algo bastante estándar en nuestra región, ¿no? Nosotros estamos tratando de acortar, digamos, la formación de los físicos médicos a través de la reducción de la licenciatura de 5 a 4 años y después entonces subir a la licenciatura de acuerdo a no sé cómo será acá en cuanto a los programas de estudio, cuántas materias tienen optativas dentro del programa regular de estudio. Nosotros tenemos 6 materias optativas, entonces lo que vamos a hacer es los que tengan interés en hacer física médica, tendrían que hacer esas materias de pregrado, de posgrado dentro del pregrado ya a partir del tercer año, de manera que cuando terminan ese pregrado ya tienen una parte de la maestría adelantada, si se van a dedicar a la física médica, ¿ok? Porque son materias optativas. Y con eso se lograría reducir a 5 años todo el programa de formación de los físicos médicos. En cuanto a los entrenamientos clínicos, que sería esta parte, es donde más debilidad tenemos en nuestros países, ¿no? O sea, el entrenamiento clínico, por ejemplo, en América Latina existe, estos son los programas académicos y los programas de entrenamiento clínico, que tenemos en América Latina, ven que son muy pocos. O sea, hay bastantes programas, aquí estaría el programa de aquí de la UNI, pero en entrenamiento clínico nada más que existen 12 programas, la mayoría en Brasil y unos cuantos en Argentina, y de imágenes hay 4 de Brasil. Quiere decir que prácticamente no existe lo que serían las residencias clínicas de manera sistematizada y regularizada. Y eso es una de las deficiencias que tenemos a la hora de que la profesión sea reconocida por las autoridades de salud. Esta es la distribución de los físicos médicos según área de competencia en América Latina. Fíjense que en América Latina 3/4 partes de los físicos médicos están en el área de radioterapia. O sea, la mayor demanda es en el área de radioterapia. Los problemas que tenemos en los programas de residencia es que hay pocos servicios que ofrecen residencia en física médica, no están acreditados estos programas por las autoridades regulatorias o sanitarias y los programas de residencia no ofrecen título universitario. Entonces, nosotros necesitamos, por lo tanto, hacer una uniformidad de estos programas de residencia. Para eso también el Organismo de Energía Atómica ha publicado guías para realizar este tipo de residencias, como ustedes ven, guías basadas en competencia, que estos son programas para cómo un físico médico debe formarse a nivel de hospital, después que terminó su formación académica. ¿Ok? Existe también la posibilidad de combinar ambos programas. Y esa es, digamos, una de las opciones que tenemos, ¿no? O sea, que el programa de física médica académico se combine con la residencia. ¿Eso qué nos permite? Por ejemplo, que el físico médico no tenga que dedicar tanto tiempo a su formación integral como físico médico clínicamente cualificado, sino que tendría la posibilidad, por ejemplo, de simultáneamente con su formación de posgrado ir haciendo la residencia. ¿Comprende? Y de esa manera se recorta el programa de formación. Por ejemplo, aquí este es un programa que yo les traigo que está implementándose ahora en Brasil, donde se inscribieron físicos, o sea, no físicos médicos, físicos de la mayoría de los estados, porque Brasil tiene un proyecto parecido al de acá de Esperanza, donde ellos el gobierno compró 80 aceleradores y tienen que formar físicos médicos. Como ustedes vieron, si nosotros ponemos en la tablita que hay Excel 80 aceleradores, automáticamente el número de físicos que van a necesitar es brutal, ¿no? Entonces, este es el proyecto como comenzó ya este año, ya está en marcha. Y bueno, aquí yo les traigo la estructura del proyecto, no voy a entrar en mucho detalle, pero fíjense que hay toda una serie de módulos teóricos, después hay módulos prácticos, con cursos ya de práctica supervisada, con muchas horas en la práctica supervisada en hospitales. Y al final, yo voy a pasar esta parte rápido, llegamos a un examen que hace la Asociación Brasileña de Física Médica y el peso en horas, fíjense que tiene 635 horas teóricas y 4.300 horas
de la práctica hospitalaria. Quiere decir que en esos 2 años ellos cumplen con los requisitos desde el punto de vista de la formación de posgrado teórica y los requisitos de la formación clínica práctica, para lo cual tienen convenios con alrededor de 12 hospitales que reciben a esos estudiantes en una estructura modular, o sea, son concentrados, cursos concentrados teóricos y residencias clínicas intercaladas entre los cursos teóricos. Es una modalidad que ellos establecieron y que les está funcionando bien, ¿no? Por otra parte, en América Latina existe poco reconocimiento de la profesión del especialista en física médica. Esa es una de las cosas, digamos, que hace que a veces el físico médico o el físico no sienta una motivación, digamos, a pesar de que le gusta, dice, me gusta cantidad la física médica, hay que hacer muchas cosas, es muy motivante, pero no me reconocen bien desde el punto de vista profesional, ¿no? Y eso, por ejemplo, estamos tratando de revertirlo a través de distintas gestiones. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, siguiendo la propuesta de la Comunidad Internacional de Físicos Médicos, creó dentro del grupo 2111, no sé si conocen, la Organización Internacional del Trabajo es la organización de las Naciones Unidas que regula las profesiones, todas las profesiones, ¿okay? De cualquier cosa. Y dentro de esas profesiones está un grupo que es físicos y astrónomos, ¿no? Y entonces ahí incluyeron en la última edición el físico médico, pero hicieron una salvedad para el físico médico donde plantean que debe observarse que aunque este grupo se clasifica dentro de los otros físicos, los físicos médicos se consideran una parte integral de la fuerza de trabajo que se considera dentro del submayor del grupo 22, que son los profesionales de salud, y otros que están clasificados entre ese tipo de subgrupo que es los profesionales. Quiere decir que entonces ellos lo que están planteando que el físico médico, además de que es un físico, si trabaja en un hospital se debe considerar un profesional de salud, que eso le da un reconocimiento a nivel de los sistemas de salud, ¿no? Este es un ejemplo que yo quería traerles de cómo se han ido acercando. Esto es lo que sería el escalafón de profesiones, en este caso de Paraguay, ¿no? Aprobado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, donde están todas las profesiones y ya está incluida en el 19 el físico médico. ¿Ok? Y eso es, le digo que es un precedente. Por ejemplo, nosotros en Cuba no tenemos eso todavía, aquí tampoco lo hay. O sea, tenemos que ir luchando para lograr que en nuestros escalafones o en los escalafones de profesiones de salud se incluya el físico médico. Y, por ejemplo, ustedes desde el punto de vista de carrera y títulos están más adelante, porque aquí se queda en una licenciatura, sin embargo ustedes tienen ya una maestría. O sea, que es lo que se está pidiendo por el organismo de energía atómica, que tenga no una licenciatura solamente, porque en la licenciatura o sea, licenciatura en ciencia con mención en física no tiene una formación de física médica. O sea, si usted termina la carrera ahora y va a un hospital, no sabe nada de lo que se está haciendo allí. O sea, tiene que pasar un posgrado para poder insertarse en ese tipo de formación. En el caso particular de nuestros países, lo que ocurre es que el papel preponderante del reconocimiento de los físicos médicos es a través de las autoridades reguladoras nucleares, que en el caso de Perú es el IPEN, ¿verdad? El IPEN tiene una serie de formularios, por ejemplo, para obtener una licencia individual para trabajar, y en ese formulario aparece el físico médico, ¿no? Con una serie de áreas de competencia, ¿ven? Teleterapia, braquiterapia, diagnóstico médico con rayos X o medicina nuclear, más o menos consistente con lo que nosotros les mostramos, ¿no? Entonces, cuando usted va a obtener esa licencia, usted tiene que tener una serie de requisitos. Por ejemplo, en el caso de radioterapia, esta es una norma que es, digamos, de las más antiguas, ¿no? Que es del 2001, plantea que se debe contar con personal en cantidad suficiente, entre ellos un físico médico por cada 400 pacientes. Entonces, saquen cuenta. Si nosotros habíamos dicho que aquí había, por ejemplo, 40.000 nuevos casos de cáncer, que hubiese 20.000 casos que llevaran radioterapia al año, o sea, divida 20.000 entre 400 para que vean cuántos físicos médicos le hacen falta solamente por ese concepto, sin tener en cuenta todo lo otro que vimos de la complejidad de la tecnología, etc. O sea, quiere decir que hay una expectativa de demanda grande, ¿verdad? Y, por ejemplo, se pide aquí en Perú que para ser físico médico tenga una formación básica profesional en ciencias físicas o ingeniería, o sea, una licenciatura en física, por ejemplo, una formación especializada en un posgrado en física médica con mínimo 2 años
que es, digamos, lo que está un poco ambiguo y hay que revisar, y un curso de capacitación en protección neurológica, y por último, el tercer elemento, que es la experiencia práctica en la radioterapia de al menos 2 años de trabajo supervisado por profesionales de la licencia. Pero esa práctica es la que no se ha podido implementar porque no se han establecido todavía los convenios, ¿no?, con los hospitales, pero que se está trabajando justamente en lograr eso para que el físico médico cumpla con todos esos requisitos y pueda desempeñarse de manera correcta. Esto sería para el área de medicina nuclear. Fíjense que aquí se exige explícitamente un físico cada 400 pacientes. Aquí las funciones del físico del físico médico pueden realizarse mediante personal con dedicación a tiempo parcial y que cuente con la correspondiente licencia. O sea que en medicina nuclear es como que todavía la demanda no se ve tan implícita o, digamos, excluyente de que no puede existir, no puede funcionar sin el físico médico. O sea, se puede funcionar, pero el físico médico tendría que estar, digamos, a tiempo parcial, ¿no? No dice nada de cada cuántos pacientes. O sea que por eso en radioterapia hoy día hay más demanda de físicos médicos, porque está explícito en la ley, ¿no? Hace falta un físico cada 400 pacientes. En el caso de la radiología, dice que, con respecto al físico médico, dice que los establecimientos de salud que realicen procedimientos de radiología general, radiología especializada, tomografía, mamografía y radiología intervencionista deben contar con oficial de protección neurológica y físico médico con licencia, que es lo que yo les decía de los hospitales de tercer nivel. O sea, los hospitales de tercer nivel deben contar con la presencia de un físico médico. Y hay 50. Y por último, el físico médico, como cualquier profesional de salud, debe tener un proceso de educación continua. No es que yo terminé toda esta formación y ya colgué los guantes, como decimos, y no estudio más, ¿no?, sino que debe haber un proceso de educación continua a través de actividades mediante las cuales se mantengan y desarrollen las capacidades, ¿no? Existen sistemas de educación continua para distintos países, por ejemplo, siguiendo en Europa la política esta 10 de la Asociación Europea de Físicos Médicos, tienen categorías para obtener estos créditos. Aquí hay una serie deben de tener al promedio de 40 a 60 puntos anuales, donde un punto equivale a 1 hora de actividad de la categoría más básica, y se limita el número de puntos que pueden adquirir por una categoría dada. Por ejemplo, no se pueden obtener más de 10 puntos por publicación de paper que no tengan una revisión de pares, un peer review, ¿no? Y aquí tienen una tabla que yo les resumí, donde están todos los países estos que fueron incluidos. Cada país, fíjense, que requiere alrededor de 250 créditos por cada 5 años, o sea que sería promedio de 50 créditos por año. Y aquí vienen las distintas actividades, ¿no? Cursos, un curso más largo, impartir conferencias, atender a cursos regionales, hacer tesis, tutorial tesis. Todo eso da un número de créditos que nosotros tenemos que tratar también de implementar en nuestra región. O sea, concluyendo, podemos ver que nosotros necesitamos fortalecer los programas de formación académica que tenemos, basándonos, digamos, en los contenidos según las recomendaciones del OIEA, con este protocolo de educación. Necesitamos incrementar las capacidades de formación clínica, lo que sería la residencia. O sea, tenemos que motivar a los centros médicos para que nos abran cupos para poder insertar en ellos a los físicos médicos, y que estos programas de residencia tengan una acreditación universitaria adecuada, o sea, que no sea un curso al azar, sino que esté inscrito dentro de los programas de las universidades. Por ejemplo, esto pudiera ser una segunda especialización, como el proyecto que tiene la Universidad de San Marcos, o puede ser una maestría con una salida profesionalizante. Tenemos que promover las carreras de posgrado en física médica que incluyan la formación teórica y los entrenamientos, para que los egresados sean elegibles como físicos médicos clínicamente cualificados. Fomentar cursos de educación continua, o sea, realizar por parte de la Sociedad de Física Médica, el Colegio de Física, de las universidades, cursos de actualización que tengan los físicos la manera de actualizarse de manera sistemática, y estimular la investigación en física médica a través de publicaciones, participaciones en eventos, tesis de maestría y doctorados. Muchas gracias. Preguntas. Sí. En Brasil, a partir del 3 semestre ya tienen la formación o la práctica. O sea, ellos en ese programa que te mostré, ¿no? Porque en Brasil hay maestrías de física médica
como cualquier otro lugar, ¿no? O sea, una maestría universitaria que tú pasas, pero sin tener una residencia, digamos, simultánea, ¿no? Este programa nuevo, que es el formato este de maestría profesionalizante, ¿no? Es un programa a tiempo completo, o sea, 2 años a tiempo completo, dedicación total, ¿no? Entonces, a diferencia de la mayoría de los programas de posgrado, que el físico o el estudiante de posgrado, digamos, da clases un día, o sea, todos los días, pero en horas extras. Por ejemplo, aquí en la maestría, como decían, llegan a las 5 de la tarde, ¿no? Y dan de 5 a, no sé, a 9, ¿no? Algo así. Y los sábados, ¿no? En el caso de Brasil, no. En el caso de Brasil ellos dan un intensivo de materias, en un primer módulo que yo les puse ahí, ¿no? Y en ese intensivo es todos los días, mañana y tarde. Cuando terminan ese primer intensivo, que ya tienen un conocimiento, digamos, básico de la física médica y las técnicas básicas, entonces van a hacer una residencia de 1 mes o 1 mes y medio en un hospital, haciendo nada más que esa parte. Es como la parte médica, que uno hace una residencia, empieza por lo más sencillo y va avanzando hacia lo más complejo, ¿okay? Después vuelven otra vez a las aulas y vuelven entonces a dar otro módulo intensivo teórico. Después vuelven a los hospitales y así van intercalando, ¿no? Pero es una modalidad de tiempo completo teórico y tiempo completo clínico, ¿no? Entonces van avanzando, digamos, no sé, no ven técnicas avanzadas en el hospital hasta que no las han dado, ¿no? En la parte teórica, ¿no? Entonces es un proyecto que está financiado por la Fundación de Cáncer de Brasil. O sea, todos los estudiantes, eso que yo les puse ahí en el mapa, todos tienen una beca de la Fundación de Cáncer a través de empresas que están... o sea, es un proyecto bien interesante, ¿no? Y yo pienso que es bastante sugerente. Todos los centros que reciben los estudiantes tienen un convenio y reciben por cada estudiante una compensación como un pago, vamos a decir, ¿no? Para que reciba esos, pero a su vez tienen cada uno de ellos que designar a un supervisor, que tiene que ser un físico médico ya cualificado, con experiencia. O sea, ellos hicieron primero toda una serie de levantamientos, ¿no? Para acreditar a los centros aptos para recibir a los estudiantes, ¿no? Que eso es una de las cosas que tenemos que hacer acá. O sea, nosotros tenemos que hacer un levantamiento para ver cuáles son los centros, el INEM, otros centros que tengan las condiciones que hay que establecer a su vez, cuáles son los requisitos que tiene que tener una institución para poder ser sede de los entrenamientos, ¿no? Puede ser que una institución pueda ser sede, por ejemplo, para los entrenamientos en física del radiodiagnóstico, pero a lo mejor no tiene radioterapia. Entonces, no puede ser sede de radioterapia. O sea, radiodiagnóstico hay muchos hospitales que tienen, pero no muchos tienen radioterapia. O sea, es menos la proporción, ¿comprende? Entonces, ese tipo de trabajo tenemos que hacerlo juntamente la Sociedad de Física Médica, la universidad, que es la que haría los convenios marcos, ¿no? Con los hospitales para poder brindar ese tipo de formación, ¿no? Porque es esencial. O sea, el físico médico debe ser, como les decía ahí, reconocido como un profesional de salud, para lo cual tiene que tener una competencia registrada y validada por un grupo de profesionales que pueden ser, digamos, en el caso del diagnóstico radiológico, pueden ser médicos radiólogos junto con profesores de la universidad, junto con físicos médicos ya experimentados, y hacer una evaluación de esas competencias y decir, esta persona ya está certificada para ejercer, como les decía ahí, de manera independiente en ese campo de la física médica. ¿Okay? Una consulta. Sí. Las empresas que proveen los equipos de alta tecnología, en general, usualmente al vender sus equipos, brindan también capacitación especializada para el uso de dichos equipos. En el caso de la física médica, ¿se da eso? Es decir, las empresas que venden, por ejemplo, equipos de 20 y 30 millones de dólares, ofrecen capacitación a su personal o al personal de la institución que adquiere los equipos en física médica o en el manejo específico de los equipos. Ese tipo de capacitación entraría en lo que nosotros le llamamos aquí educación continua. ¿Ok? No es educación básica. O sea, tú para poder ir a hacer un entrenamiento de una empresa, tú tienes que ser un físico médico clínicamente cualificado ya. Tú tienes que haber pasado todo, o sea, tienes que haber pasado los 3 elementos. ¿Ok? Porque se supone que ya tú dominas la tecnología básica
lo que, digamos, ahora yo trabajo con un acelerador A y me dicen, ahora te vamos a comprar un acelerador B, que tiene sus particularidades, ¿no? O como tú trabajas con un tomógrafo Siemens y ahora te dicen, te vamos a instalar un tomógrafo Philips. Bueno, el software es distinto, los parámetros, pero tú sabes perfectamente cómo funciona el equipo y cuáles son sus principios físicos. Sencillamente lo que va, ese entrenamiento, que normalmente el fabricante lo que te da es un entrenamiento corto, un mes sería una cosa extraordinaria, porque normalmente es una semana, 5 días, ¿no? Ya, y en esos 5 días tú ves cómo manejas, te enseñan ahí en fábrica cómo se funciona el equipo, cómo se maneja, cómo se hace la calibración y ya. Pero eso no es formación de las que estamos hablando nosotros aquí, eso es formación continua. ¿Ok? Es actualización en una tecnología nueva. Ahora el equipo tuyo es un equipo que tú tenías un PET y ahora tienes un PET-CT, bueno, tienes que aprender lo nuevo de ese equipo. ¿Ok? Pero nunca podemos pensar que un entrenamiento que nos dé un fabricante nos va a dar a nosotros los conocimientos que necesitamos de base para poder desempeñarnos en este campo. ¿Ok? Y ahora hay como 4 físicos de la maestría. Ajá. ¿Te la mando lo que hace maestría en física médica? Maestría. Hay 2. Y hay varios, ¿no? Ya, llegaron. Ya salieron del examen. Alfonso, una Sí. pregunta. Bueno, esto más orientada, a ver, las canteras de donde se nutre, digamos, la maestría en física médica, lógicamente lo físico, por lo menos, lo físico. ¿Solo los físicos a futuro se piensa o también habría, por ejemplo, tú hablaste que eras ingeniero nuclear, también hay posibilidades, acá tenemos ingeniería Física. tenemos ingeniería física, también sería Elemental. Correcto. O sea, yo un ingeniero físico, un ingeniero electrónico, o sea, todo el que tenga una base fuerte de matemática y física, como puede ser un ingeniero electrónico, como ser un ingeniero físico. Por ejemplo, un matemático, ¿no? Porque un matemático tiene una muy buena base matemática, pero no tiene física. ¿Ok? Pero, o sea, todo ese tipo, por eso nosotros decimos que es un licenciado en física o carreras afines. Ahora, la definición de las carreras afines la tiene que hacer cada país o cada comité académico de un posgrado en función de las características. O sea, si viene ahora alguien que dice, yo estudié ingeniería termohidráulica, y tú dices, bueno, esa carrera no existe aquí. Tráeme tu pensum para yo conocer cuánto fue los contenidos que diste en física, cuántas físicas diste, con qué libros se dieron, quiénes fueron los profesores que la impartieron. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros como comité académico la capacidad de decidir si no, tú le dices, bueno, mira, usted tiene que pasar un curso propedéutico, como hacemos nosotros. O sea, nosotros tenemos la maestría y dice, para poder aplicar la maestría, usted tiene que tener esta carrera o estas carreras o demostrar que tiene conocimientos profundos en estos temas. Entonces están los temas clásicos, ¿no? De todas las físicas. Y un poco más allá, por ahora hay maestrías, o en algunos países hay doctorado en física médica. Hay doctorados, Hay. sí, cómo no. Existen doctorados en física médica. Varios países tienen programas de doctorado en física médica. Pero yo puedo hacer un doctorado en física médica, yo tengo un doctorado, pero si yo hago un doctorado y no hago la residencia, no puedo ejercer como físico médico. O sea, el doctorado no me exime de tener que hacer la práctica clínica, ¿ok? Porque el doctorado no me da competencia. El doctorado es un estudio avanzado de investigación, ¿verdad? Pero eso no me da competencia en la clínica. Es como que usted tenga un médico que se gradúe de médico y en lugar de entrar a un programa de residencia, vaya a un programa de doctorado de PhD, y lo haga en un tema y publique en revistas de renombre. Pero esa persona no puede operar un paciente, ni puede hacer ningún tipo de... porque no tiene la especialidad. Necesariamente esa persona tiene que tener la especialidad. Entonces tendría que ser un programa integrado que va con la especialidad. Por eso yo les puse las distintas modalidades, porque no sé si aquí en la... voy a poner un momentico una slide aquí que tiene la... ¿Cómo está esta? Este gráfico es cómo está la estructura en
muchos países a los que se les encuestó, ¿no? Sobre todo europeos, de la formación de físicos médicos en esos países. Lo negro es la formación de pregrado. Lo que está dentro es la media de cuánto dura esa formación y este es el rango, ¿no? Por ejemplo, aquí quiere decir que la media dura casi 4 años, la duración del pregrado, con un rango de 3 a 5, ¿no? Lo gris oscuro sería el posgrado, la maestría, ¿no? Y lo gris claro sería la residencia, la práctica en el hospital, ¿no? Entonces ustedes ven, por ejemplo, que la mayoría de los países, fíjense, por ejemplo, 22 países, tienen muy poca residencia dedicada, porque supuestamente debe estar incluido acá, ¿no? Hay países que tienen un poco más, hay países que tienen mucho, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, comparen este país, o estos países, hay 4 países donde la física, ellos consideran que un físico médico se forma en 3 años. En 3 años, un físico médico, evidentemente es demasiado poco. Y este que es un esquema al estilo médico, donde tengo un pregrado, y esto que sería aquí sería como la residencia, que tiene la parte teórica y la parte clínica, ¿no? O sea, este es el otro extremo, ¿no? O sea, van a 9 años. ¿Bien? Pero fíjense que la diversidad es grande, ¿no? En América Latina, a pesar de que nosotros siempre pensamos que estamos muy mal, no estamos tan mal en términos de homogeneidad. O sea, no estamos bien, pero estamos más o menos equiparados, ¿no? Esto es una diversidad increíble, ¿no? Y la ventaja que tenemos nosotros también es que nosotros en América Latina tenemos una comunidad de idiosincrasia. Entonces hay mucho intercambio. Por ejemplo, aquí hay físicos acá que van a hacer maestría a Argentina, a Brasil, y después se insertan de nuevo acá. Es fácil, ¿no? El movimiento, ¿no? Por el tema de idioma, ¿no? Porque imagínense, yo por ejemplo, yo hice mi doctorado en Hungría, yo hablo húngaro, pero yo cruzo la frontera, que está a 50 kilómetros, a Eslovaquia y no hablo una palabra de lo que se habla ahí. Nada, cero, no entiendo ni una palabra. Y está a 50 kilómetros. De Budapest a la capital, que es Bratislava, ¿no? 50 kilómetros. En el río Danubio uno va casi que en una canoa y llega al otro lado, ¿no? Y no se habla nada parecido. Entonces es muy difícil el intercambio, ¿no? El intercambio académico se dificulta, ¿no? Aquí no, aquí hay mucho movimiento, o sea, hay muchos físicos de acá que permanentemente uno los ve haciendo programas de posgrado en otros países, ¿no? Y eso facilita. Bueno, lo importante, ¿puede levantar la mano alumno de física o ingeniería física? Bueno, lo importante es que los años 90, 80 y algo, había la idea de que los físicos eran para enseñar física, nada más como profesor de física, y la Universidad de Ingeniería inició una campaña para esclarecer las cosas, así como salió la ingeniería física, la física médica, entre otras. Los físicos tienen un campo de acción muy grande y en este momento, por ejemplo, hay una necesidad urgente de físicos médicos porque hay proyecto de traer varios aceleradores, ¿no? Aquí, si es que un físico o un ingeniero físico o un ingeniero quiere poner contacto con la más avanzada tecnología existente en el Perú, tendría que ser físico médico, porque allí es donde llegan los aparatos más avanzados tecnológicamente hablando para procesamiento de imágenes, para irradiación, etc. Hasta también, en muchos casos hay también la parte de resonancia magnética nuclear, que no es exactamente el tema aquí, pero igualmente necesita físicos. Esa es la razón por la que a veces a uno le extraña que no haya estudiantes de física en la UNI que se interesen en el tema, y tenemos acá esa maestría en la UNI, y los alumnos generalmente vienen de otras universidades, y las clínicas privadas del Estado, actualmente hay unos 60 o 70 físicos médicos trabajando, que están en una situación bastante interesante. En E-Salud, por ejemplo, el físico médico gana igual que un médico especialista. 7.000 soles, 8.000 soles, que la universidad le tendría que tomar unos 20 años de experiencia. Como que es una buena oportunidad que la maestría en física médica se da aquí todos los semestres. Hay examen de admisión, tenemos
doctor Canales, que es el responsable de ese programa. Yo también trabajo en el ciclotrón de Salgar. ¿Puedes hablar más fuerte que no? Sí, yo trabajo en el ciclotrón de Salgar, de salud. Justo ahora se está creando un proyecto para crear un PET-CT, tenerlo ahí a la mano porque queremos producir oxígeno y nitrógeno. Oxígeno 15, nitrógeno 13 y bueno, se requiere también más de físicos médicos, ¿no? Para que puedan operar el equipo y también para que estén dentro del laboratorio. Actualmente ya tenemos un físico médico del laboratorio. Yo quería preguntar al doctor Canales, no sé cómo es sobre la situación, si se mantiene el convenio de la UNI con el IPEN, porque nos habían comunicado en algunos de las días que ya se había cerrado el convenio. Sí, precisamente estamos con presente. Ha habido un periodo en el que, digamos, parece que por cuestiones de entendimiento o afinamiento de algunos acuerdos, no se ha renovado ese convenio, parece. Entonces, así como con el IPEN, también hay otros convenios que están para renovar, ¿no? Pero no es que se haya perdido definitivamente, ¿no? Pero tenemos una relación estrecha. Saben que el IPEN, la presidenta del IPEN es física, es una física de la Facultad de Ciencias, la doctora Petric. Modesto también estaba ahí. No sé si puedes aclarar ese aspecto, Modesto. Bueno, no, mire, la maestría en física médica la inicié yo cuando estaba en el IPEN y en la UNI. Es un proyecto con el Organismo Internacional de Energía Atómica en los años 95, fuimos los primeros en América Latina. Y el convenio con el IPEN básicamente era porque la función del IPEN es, ¿no?, promover las aplicaciones nucleares. Sin embargo, la maestría en física médica tiene como profesores no a empleados del IPEN, tiene físicos médicos que trabajan en clínica, excepto el doctor Mario Mayapoma, que hace protección radiológica. Académicamente, la UNI no depende del IPEN, pero lo que hacía el IPEN hasta hace unos 3 años, por esa promoción que tenía, era pagar a los profesores. Ese era el único detalle. Bueno, como se dio cuenta el IPEN que no era su gente, etcétera, decidió simplemente ya no pagar a los profesores. Y al no hacerlo, entonces la UNI tiene que asumir esos costos, nada más. O sea que la relación con el IPEN no es que sea académicamente necesaria, era una cuestión ya más bien que tenía que ver con financiera, el curso, nada más. Ah. Como que eso no hay problema. Claro, la UNI, en ese caso ya el doctor Canales tiene la palabra, puede llegar a determinadas posibilidades para que los costos sean menores. Se está conversando sobre eso. Muy bien, si ya no hay más preguntas, entonces agradecemos al doctor Alfonso Laguardia y esperamos en otra oportunidad para darnos un... Pero le rogaría, por favor, que se pongan aquí como persona para tomarles una foto para el Facebook de la facultad. ¿Ah? Aquí en doble fila.